Hola, Buen día. buen día, no veo a nadie, veo solamente a Vanessa. Hola, estaban esperando entrar, recién se abrió, ¿eh? Sí, sí, yo estuve esperando como 20 minutos, 10 minutos por lo menos. Buen día. Hola, Necesito que buen prendan día. las cámaras, así tomo lista. Tengo a Bruno Reche sin cámara, a Adrián, a Jorge Holguín, a Hernán Ripoll, a Liliana Sinelli. Necesito que prendan la cámara, por favor. Profe, mientras le puedo ir haciendo una pregunta. Claro. Buen día. En los casos de la notificación por cédula. Josefina. Ahí Sí. está, sí. En los casos de la notificación por cédula, en donde el abogado de la parte interesada la tiene que confeccionar, ¿cómo se le avisa a la parte interesada? Por ejemplo, del traslado de la demanda. Porque vos tenés que seguir los despachos. Si vos presentaste la Pero demanda. ¿llega como una notificación electrónica? No. ¿Cómo ¿Vos llega? interpusiste la demanda? No. Vos te notificás automáticamente los días de nota. Vos va a salir el primer despacho, va a decir, por presentada en legal tiempo y forma, por ejemplo, por presentada la demanda, que tramitará por la norma del juicio sumario, traslado a la contraria por el plazo de 10 días, con copias. Claro, y ya quedas, o sea, bueno, sí, obviamente, ahí tenés que fijarte como Ministerio de Ley, es la notificación. Sí, no, pero no entiendo tu pregunta, Josefina, porque me parece que te estás confundiendo vos o te estás enroscando vos. Mirá, vos presentás la demanda, ¿sí? Es decir, el proceso se instaura en tu interés, que es que vos interpusiste la demanda. Obviamente, a partir de ese momento, asumís el impulso procesal de la causa, ¿sí? ¿Quién está más interesado que nadie en que salga el primer despacho? El que interpuso la demanda. Entonces Sí, va a controlar todos los días a ver si salió o no salió el primer despacho. Sí. O sea, me imaginaba que era por control, por eso, pero capaz que había no sé, yo quería saber cómo se lo notificaba a él. No, Si a era vos no te notifican no te el primer notifican, despacho. es por interés. Ya rige por el interés. No, el impulso procesal lo tienen las partes. Es una de las reglas del derecho procesal. Y la carga de impulsar el proceso la tiene la actora. Te digo más, porque es interesante tu pregunta igual, pero no te enrosques en términos de cómo se notifica todo. Pensá esto. Si eventualmente la actora no quisiera notificar la demanda, no la notifica. Por eso el código, y por eso te va a decir toda la doctrina procesal, que hasta la notificación de la demanda le pertenece al actor. Puede retirarla, puede modificarla, puede cambiarla, puede ampliarla, puede hacer lo que quiera con la demanda hasta que la notifique. Surte efecto a partir de la notificación, por ejemplo, que no puede desistir sin el consentimiento del demandante una vez que notificó. Entonces, hasta que él notifica, es un problema de él. Al juez no le importa si puede ser que el primer despacho salga hoy y yo lo notifique dentro de un año y medio. Claro, y otra consulta que me surgió ahora. O los plazos corren a partir de la notificación. Es decir, que no tengo un plazo Bien. para notificar. No. Tampoco. ¿No? Los Claro, plazos corren a partir de la notificación. tiene Te lógica, vuelvo a pero no reiterar lo sabía. Te vuelvo a reiterar este concepto para que te quede, Josefina. La demanda le pertenece al actor hasta que la notifica. Hasta ahí es de él, la demanda, hace lo que quiere con la demanda. Si él no impulsa el proceso, es porque perdió interés en continuar con la causa. O, por ejemplo, interpongo la demanda y me llama el abogado de la otra parte para arreglar. Entonces freno.
¿Cómo freno? Y no le notifico. Sí, tiene toda la lógica, pero no lo había planteado, entonces, y tampoco lo había leído en ningún lugar, por eso lo quería consultar. No, está perfecto. Pero es importante porque cuando ustedes vean, ¿con quién vieron demanda? Con Hernández. Con ISO, ¿no? Con Hernández. Con Rico vimos contestación. Bueno, ustedes habrán visto los efectos procesales y sustanciales de la interposición de la demanda y los efectos procesales y sustanciales de la notificación de la demanda. Bueno, ahí tenés vos todo lo que sucede antes de la notificación y todo lo que sucede después de la notificación. El momento en el cual se notifica la demanda es una carga exclusiva del actor y está en el interés de él. Está en el interés de él. ¿Sí? Vamos. Vamos a arrancar. Vamos a para que voy a tomar lista, ¿sí? Y listo. Vamos a arrancar con prueba. Vamos a arrancar con prueba. En general, el concepto de prueba, o cuando uno le pregunta a alguien qué es la prueba, siempre lo asocia, o directamente lo asocia, o inconscientemente lo asocia a los medios de prueba, ¿sí? La prueba es la prueba testimonial, la prueba confesional, la prueba pericial, lo asocia directamente a los medios de prueba. Desde el punto de vista semántico, prueba viene del latín probus, ¿sí? Que significa honesto o bueno, ¿sí? Un hombre probo, un hombre bueno, un hombre honesto, una persona acreditada, ¿sí? Entonces, prueba viene de probus, justamente, y es lo que yo tengo que utilizar en el proceso para acreditar las alegaciones que yo haga de los hechos. Eso es en términos de diccionario, que es prueba. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa el concepto de prueba judicial. A nosotros nos interesa el concepto de prueba judicial. ¿Qué es la prueba judicial? Vamos a decir que la prueba judicial es el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción y valoración de los medios de prueba que pueden llevar al juez a la convicción en un proceso determinado. ¿Sí? Entonces son los mecanismos, ¿sí? O las reglas que establecen regulaciones en esas tres materias que son claves en la cuestión vinculada a la prueba, ¿no? La admisión, la producción y la valoración de la prueba. Esos son los tres elementos centrales de todo el sistema probatorio, ¿sí? Por eso cuando nosotros estudiemos prueba vamos a estudiar eso, vamos a estudiar justamente cómo se incorpora la prueba en el proceso, cómo se produce la prueba en un proceso y qué mecanismos tiene el juez para valorar esa prueba producida en un expediente determinado. Acá vamos a hacer una pequeña introducción que es importante, vinculada a la naturaleza de la prueba, porque siempre hubo una discusión, ya saldada para mí, sobre si la cuestión de prueba es materia procesal o materia de fondo. Y eso es importantísimo determinarlo, porque en base a lo que determinemos es quién tiene la capacidad de regularlo y de establecer la ley y de dictar las leyes. ¿Sí? Ustedes saben que la materia procesal es competencia de las provincias. ¿Sí? Cada provincia dictará para sí una constitución, dice el artículo 5 de la Constitución Nacional, bajo el sistema republicano representativo, y debe garantizar la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. ¿Sí? Si la administración de justicia es una competencia propia de las provincias y por lo tanto, el dictado de los códigos para actuar ante esas justicias provinciales le corresponde o es competencia de cada una de las provincias. Entonces, si nosotros decimos que la cuestión de prueba es una cuestión procesal, su regulación le compete a las provincias. ¿Sí? Y esto es así. Por eso cada código procesal, cada código de procedimiento de cada una de las provincias va a tener su capítulo vinculado a las pruebas, a la producción y a los medios de prueba, ¿sí? Y a los sistemas de valoración también, ¿no? Entonces, es una materia
procesal claramente la cuestión vinculada a la prueba. Ahora bien, el Código Civil, que es el código de fondo, el código que dicta el Congreso de la Nación, tiene algunas normas vinculadas a la prueba. Lo que sucede, y uno podría decir, bueno, pero esas normas estarían violentando o estarían siendo una invasión a la autonomía de las provincias. En verdad, lo que entiende el legislador es que no está hablando en cuestión de prueba en términos generales, sino que habla específicamente de algunas figuras que sí son de fondo. Por ejemplo, el nacimiento y la muerte. ¿Sí? El nacimiento y la muerte, la regulación del nacimiento y la muerte son cuestiones de fondo del derecho civil, no del derecho procesal. ¿Sí? Entonces, cuando el código refiere a prueba vinculada al nacimiento y a la muerte, se está refiriendo al instituto del nacimiento y de la muerte y no al instituto de la prueba. ¿Sí? Esto es lo que alegan parte de la doctrina. Entonces tenemos, por ejemplo, ustedes saben que en el Código Civil y Comercial nuevo, ya digo nuevo que es bastante viejo, nosotros tenemos varios artículos que se refieren a la forma y prueba de los actos jurídicos en general. ¿Sí? Forma y prueba de los actos jurídicos en general. De los artículos 284 al 288 del Código Civil de la Nación. ¿Sí? Código Civil y Comercial de la Nación. Nos están buscando ahí en el procesal, Manuel, es del Código Civil, ¿eh? ¿El Código Civil? Bien. Bueno, léetelo, dale, léetelo. Léete del 284 al 288. Bueno, estaba buscando el 1020, que también habla de prueba, creo. Léete esos primero. Sí, 1019 y 1020. En los contratos, en la prueba de los contratos. Bien. Libertad de pruebas. Si la ley no designa una forma determinada... De formas. Una forma determinada, dice el mío. Por eso, libertad de formas. Pues una forma determinada para la exteriorización de la voluntad. Las partes pueden utilizar las que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se hayan obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo la sanción de la nulidad. ¿Siguió? Siga. Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Bueno, espera. Ahí, como ven, entonces, el Código Civil establece que hay actos jurídicos que requieren formalidades para su perfeccionamiento y actos jurídicos que se rigen por el principio de la libertad de las formas y serán las partes las que establezcan el modo en que han de celebrar ese acto jurídico. Recuerdan, ustedes esto lo han visto cuando estudiaron Civil 1, que hay requisitos ad solemnitatem y ad probationem, ¿sí? Hay requisitos que tienen que ver con las solemnidades que debe cumplirse para perfeccionar un acto, que no tienen nada que ver con los requisitos que se exigen para probar determinado acto. Por ejemplo, los contratos, ¿sí? Un contrato de locación. ¿Cómo se perfecciona? Por la voluntad de las partes. Por la voluntad de las partes. ¿Puede ser verbal? Sí. Escrito tiene que ser de No, forma escrita. puede ser verbal, pero para aprobarlo sí escrito. Pero verbal puede ser. ¿Por qué no? ¿Cómo no va a poder ser verbal si lo único que exige el código es el consentimiento de las partes o el acuerdo de las partes? Puede ser verbal. Yo cuando voy a la Plaza Mitre y alquilo una bicicleta no firmo ningún contrato. Me llevo la bicicleta, pago un precio en dinero, ¿sí?
y me llevo la bicicleta. Y me dicen 1 hora y media la tiene que devolver, 1 hora y media voy, la devuelvo. Y listo, y me devuelven el documento. No firmé ningún contrato. ¿Sí? Sin embargo, perfeccioné un contrato. ¿Cómo lo perfeccioné? Y el locador aceptó el pago del precio en dinero y el locatario aceptó la cosa en locación. Está absolutamente perfeccionado ese contrato. Ahora, el tema es cómo lo pruebo ese contrato. Me caigo de la bicicleta y me lastimo. ¿Cómo pruebo ese contrato de locación? ¿Sí? Bueno, ahí es donde necesitaría ver las formalidades ad probationem. Pero ad solemnitatem, ese contrato no exigió ninguna solemnidad específica para su celebración. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ad probationem y ad solemnitatem. Como dijo Manuel al principio, por ejemplo, los artículos 1019 y 1020 del Código Civil establecen la prueba de los contratos. Vamos a leerla, por favor. Dale, Roque. ¿Cuál, profe? 1019 y 1020. Ahí va. Profesor, Sí. le hago una consulta. Yo estuve al principio de la clase y se me salió internet de la computadora y se me cortó y estuve unos minutos sin entrar. No sé si justo tomó lista. Sí, pero decímelo después, estamos en plena clase ahora. Después lo vemos eso. Ok. Dale. 1019. Sí. Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. ¿Va el 1020? Sí, por favor. Prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. Cuando estudien un artículo, respeten las comas, respeten, porque si no cambian el sentido de las frases. ¿Sí? Metámosle lectura. Cuando uno lee, tiene que leer para todos. Entonces, respetemos, porque si no, no entendemos el artículo. Lo que me está diciendo acá, me está estableciendo reglas para la prueba de los contratos, y en principio me dice que no puede probarse exclusivamente por prueba testifical. También me va a decir eso el Código Civil y las leyes de fondo en materia de usucapión. ¿Sí? Me va a decir que la prescripción adquisitiva del dominio no puede probarse exclusivamente por testigo. ¿Sí? Entonces, está estableciendo el código reglas de prueba, el Código Civil, que ya dijimos que en realidad es una competencia de los códigos procesales, ¿sí? De las provincias. Entonces la discusión es, ¿hay una invasión o no hay una invasión? En realidad, vuelvo a decir, lo que tiene entendida la jurisprudencia y parte de la doctrina es que lo que está haciendo el Código Civil es regular no los medios probatorios, sino los límites de prueba de los institutos que ella regula. Por ejemplo, de los contratos, por ejemplo, de los nacimientos, o por ejemplo, de determinado tipo de elemento como la usucapión que acabo de decir. ¿Sí? Entonces dicen que no está violentando porque no establece las reglas de prueba, sino que establece los límites de prueba de determinado instituto. Nos queda fundamental las pruebas de nacimiento y de la muerte. ¿Sí? La prueba de nacimiento y de la muerte, el artículo 96 del Código Civil, por favor. Voy yo, si querés. Vamos. Medio de prueba. El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas se prueba con las partidas del registro civil. Del mismo modo, se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República. La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial. ¿Está claro? Entonces me dice cómo pruebo el nacimiento y cómo pruebo la muerte. ¿Me sirve? Claro que me sirve este artículo, por ejemplo, en materia de sucesiones. ¿Sí? Por eso en materia de sucesiones yo acredito el vínculo con las partidas de nacimiento y acredito la defunción con la partida de defunción. Porque me lo dice el Código Civil. ¿Sí? Entonces,
determinadas cuestiones que regula el derecho de fondo establecen límites en materia probatoria para esas figuras, ¿sí? Y es importante que lo sepan. ¿Sí? Es importante que sepan el Código Civil, primero porque tiene mucho ejercicio práctico. Contratos y muerte y nacimiento, imagínense, ¿sí? Tiene mucho efecto práctico en nuestra profesión en el día a día. Y además, porque tenemos que saber que, más allá de todas las normas que veamos ahora en materia de prueba en el Código Procesal, tenemos estas en la legislación de fondo que son de aplicación. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Vamos a entrar entonces ya en la materia probatoria y vamos a estudiar dos cosas que son importantísimas. ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Y cuáles son los hechos que están exceptuados o excluidos de prueba? ¿Sí? ¿Cuáles son los hechos que están exceptuados o excluidos de prueba? A ver si alguno... ¿Cuál es el objeto de la prueba? Probar los hechos que invoco. Demostrar el hecho. Convencer al juez de los hechos. Los hechos, controvertidos y conducentes, los hechos. El convencimiento del juez. El juez, de la verdad objetiva, la búsqueda de la verdad objetiva. No, la verdad objetiva no se reconstruye nunca más. ¿Cómo vas a reconstruir la verdad objetiva? Es imposible. Si se le exigiera al juez reconstruir la verdad objetiva para dictar sentencia, no habría sentencia nunca. No, la verdad, podés buscar la verdad objetiva, pero que vas a lograr la verdad objetiva justamente de dos subjetividades, la del actor y la del demandado, no podés arribar a una objetividad. Es muy difícil. ¿Sí? En realidad, ninguno me convenció, porque lo que se prueba no son los hechos, sino las alegaciones que las partes hicieron de los hechos. Lo que hay que probar es lo que las partes dijeron de los hechos. Por eso no se reconstruye la verdad objetiva, sino que cada parte debe aprobar lo que alegó. Y como dijo Roque, que sea conducente para la resolución de la causa. ¿Sí? Que sea conducente para la resolución de la causa. ¿No? Vamos a ver que el código utiliza dos conceptos. Perdón, que sea conducente no se refiere a la admisibilidad. Al objeto de la prueba. Ah, no, yo pensé que era a la aceptación o no de esa prueba por parte del juez. Pero no llegamos a la admisibilidad todavía. Ah, Estamos en el objeto de la prueba. Estamos Está en el bien. objeto de la prueba. ¿Sí? Estamos analizando qué es lo que se debe probar. Es el objeto de la prueba. ¿Qué es lo que tengo que probar? ¿Sí? Los hechos superfluos no hay que probarlos. No hay que probarlos. ¿Sí? Yo digo, en la demanda digo que este día hubo un accidente y llovieron 10 milímetros. Y la contraria dice que llovieron 11 milímetros. Lo que está probado es que llovió. Después, si llovieron 10 o llovieron 11, no va a ser objeto de prueba porque no cambian absolutamente nada, ni es decisivo para resolver la causa. Sí sería decisivo si uno dijera 10 milímetros, otro dijera 110 milímetros. ¿Sí? Porque podría haber sido esa la causa del accidente o del daño. Pero no si hablamos de una cuestión absolutamente superflua. ¿Sí? Entonces, el código utiliza dos palabras que vamos a ver si son sinónimos o no. Vamos a leer, que ya lo deben haber leído y ya lo tienen que tener estudiado, el 354, inciso primero, por favor. Alguien que lo lea. El 354, contestación de la demanda, inciso primero. Vanessa, dale. Voy.
354, contenidos y requisitos. En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según este código, no tuvieran carácter previo. Deberá además, 1, reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes ilícitos a que se refieran. Pará. Hechos pertinentes. Aparece la palabra en lugar de conducentes, pertinentes. ¿Sí? Dice hechos pertinentes ilícitos que se le atribuyan. ¿Sí? Pero habla de pertinencia. ¿Sí? No dice conducentes, dice pertinentes. Y vamos a leer ahora el 358, Agustina, lee, por favor. Agustina. Va. Apertura prueba. Siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiere... Fíjense entonces que el 354 habla hechos pertinentes y el 358 habla de hechos conducentes. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre pertinentes y conducentes? La verdad que no. ¿Sí? La verdad que no. Si uno buscara en el diccionario pertinencia, ¿sí? Va a hablar de hechos conducentes. ¿Sí? Entonces, en realidad, se debe a una mala técnica legislativa esto de cambiar, porque podría haber generado alguna duda, pero a los efectos prácticos del estudio de la materia prueba son lo mismo. Lo que es importante que conozcan la diferencia, porque les pueden preguntar por qué un artículo y por qué el otro, ¿sí? Pero recuérdense que el 354 habla de hechos pertinentes y el 358 habla de hechos conducentes. Y acá aparece por primera vez este concepto de hecho conducente, ¿sí? De hecho conducente como objeto de prueba, ¿no? Como objeto de prueba, el hecho conducente. Ahora, ¿cuáles hechos conducentes hay que probar? Bueno, los alegados por las partes en los escritos constitutivos del proceso, que son ¿cuáles los escritos constitutivos del proceso? Demanda y contestación. Me voy, seguimos el lunes que viene. ¿Por qué no? ¿Y la reconvención? Ah, bueno, sí. Reconvención y su contestación. ¿Y las excepciones? ¿No se prueban? Sí. ¿Y los incidentes no se prueban? Sí. Sí, bueno. Imagínense que meto un incidente de nulidad de la demanda, de la notificación de la demanda. Ese va a ser un hecho constitutivo a los efectos de la prueba. ¿Sí? Entonces, en principio sí son la demanda, la contestación y la reconvención, ¿sí? Pero podemos agregar otros actos que sean constitutivos del proceso, donde empieza la litis. Pero además, y acá aparece una figura que les cuesta, vieron que hay temas en las materias que uno los lee 160 veces y los ve en 160 materias y nunca los aprende. Por ejemplo, expropiación. Expropiación lo ves en 10 materias y no lo aprendes en ninguna. ¿Sí? Bueno, acá es hechos nuevos y nuevos hechos. ¿Sí? Es la alegación de los hechos nuevos y de los nuevos hechos. ¿Sí? Donde también se van a introducir alegaciones que van a ser objeto de prueba. ¿Sí? Siempre que sean oportunas, una en la oportunidad 363, otra en la oportunidad de la apelación diferida. ¿Sí? Bueno, entonces, los hechos conducentes que son objeto de prueba son aquellos que son alegados por las partes, o en los escritos constitutivos, o al momento de alegar hechos nuevos o nuevos hechos. ¿Está claro? ¿Por qué a ese momento? Porque esos hechos, nuevos hechos o los hechos nuevos no fueron objeto de prueba en el momento oportuno. ¿Sí? Entonces lo puede hacer ahora e introducir esa alegación
en el proceso en otro momento procesal. Vamos a leer, entonces, en este sentido, el artículo 362, por favor. Carla, Matera, el 362, lete. Bueno, pertinencia y admisibilidad de la prueba. No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. No serán admitidas las que fueran manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias. ¿Está claro? Ahí es donde te aparece, donde está Agustina, ahí aparece admisibilidad, ¿ves? Pero tiene que ver claramente con el objeto de la prueba. ¿Por qué? Porque si no es el hecho alegado, no es objeto de la prueba, no va a ser admisible la prueba, obviamente. Vamos entonces a analizar, vamos hasta acá, ¿estamos bien hasta acá? Siempre la teoría general es más aburrida que lo específico, ¿no? Estamos viendo ahora la teoría general de la prueba, después vamos a ver los medios de prueba en particular, pero siempre la teoría general es más aburrida, pero por eso paro y me preguntan cualquier cosa. Vamos a ver cuáles son los hechos excluidos de prueba. Los hechos excluidos de prueba. Es aquellos hechos alegados por las partes que pueden ser conducentes, pero que sin embargo no hay que probar. ¿Sí? No hay que probar. Estos serían los hechos excluidos de prueba. Obviamente, no son objetos de prueba los hechos admitidos. Los hechos admitidos. El actor dice que el demandado conducía 150 kilómetros por hora y el demandado al contra la demanda dice que conducía 150 kilómetros por hora, es un hecho admitido que no requiere prueba. ¿Sí? Fue alegado por una parte y admitido por la otra, no es objeto de prueba. ¿Por qué? Porque no es controvertido, que es el segundo carácter de la admisibilidad. Ahí sí la admisibilidad, Agustina. Va a ser admisible cuando sea pertinente y sea controvertido. ¿Sí? O conducente y controvertido. ¿Está claro? Acá el hecho, al ser admitido, entonces, el ejemplo que yo les acabo de poner es una admisión expresa. Es una admisión expresa. El demandado admite los hechos alegados por el actor. Entonces, no es objeto de prueba. ¿Qué pasa con la admisión tácita? Con la admisión tácita. Vamos a leer, Manuel, el artículo 60 del Código Procesal. Artículo 60. Efectos. ¿Efectos? Artículo 60. La rebeldía no alterará la secuela regular del proceso. La secuencia, o dice secuela. Secuela. ¿Está bien, está bien? La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 354, inciso 1. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Serán a cargo del rebelde las costas causadas por su rebeldía. Entonces, dice que una de las consecuencias, o de las consecuencias directas que tiene la declaración de rebeldía, o de las consecuencias procesales que tiene la declaración de rebeldía, es que se van a tener por reconocidos. ¿Sí? Fíjense cómo lo dice, léelo de vuelta, por favor. Efectos. La rebeldía no alterará la secuela regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 354, inciso 1. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos. Presunción de verdad de los hechos lícitos. ¿Sí? Presunción de verdad de los hechos lícitos. Vamos a leer el 354. A ver, Rafael, el 354. Sí. Artículo 354. Contenidos y requisitos. En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según este código, no tuvieran carácter previo. Deberá, además, inciso primero,
Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieren. En cuanto a los documentos... Espera. Entonces, fíjense otra vez. Podrán estimarse como la verdad de los hechos. ¿Sí? El silencio, esto sería una admisión tácita. ¿Sí? Dice, podrán tenerse como verdaderos los hechos. Podrán tenerse como verdaderos los hechos. Es bastante ambiguo, tanto el artículo 60 como el artículo 354. No son categóricos, porque fíjense que inmediatamente después del 354 dice, respecto de los documentos se los tendrá por auténtico. Ahí no hay duda. Dice, se los tendrá por auténtico. ¿Sí? En cambio, los hechos dice que podrán tenerse por... Entonces, la discusión en la doctrina es, ya le dije que los hechos admitidos no son objeto de prueba. ¿Sí? Ahora, los hechos admitidos expresamente no son objeto de prueba. Los hechos admitidos tácitamente, y no sé si no son objeto de prueba. No sé si no los debería probar igual, ante la posibilidad de que el juez no los tenga por probados, porque dice que podrá tenerlos por probados, pero no dice que tiene que tenerlos por probados. ¿Sí? Entonces, es una buena técnica legislativa, técnica procesal, que aunque haya rebeldía o aunque haya silencio de la contraria, se ofrezca pruebas para acreditar esos hechos. ¿Sí? Ante la posibilidad de que el juez pueda no tenerlos por probados. ¿Está claro? No pasa eso con los documentos, ni pasa eso con los hechos admitidos expresamente, donde no hay ninguna duda de que no hay que probarlos. ¿Está clara la diferencia? Recuerden el 354 y recuerden el 60 para los hechos admitidos tácitamente, que yo creo que sí son objeto de prueba. ¿Está claro? Esa es la diferencia entre la admisión expresa y la... Entonces, usted me pregunta esto en el examen, yo le tengo que decir que en este caso hay duda. ¿Por qué duda? Y porque dice podrá. Y dice podrá, no dice que debe. Por eso. Pero entonces debe ser... No, vos tenés que decir que los hechos admitidos expresamente no son objeto de prueba. Ahora que los hechos admitidos tácitamente sí pueden probarse. Ok, listo, era eso. Pero en realidad no me importa lo que vos digas en el parcial. Me importa que cuando seas abogada, que sepas cómo hacer eso, cómo atacar eso o cómo defender eso, o cómo atacar a la contraria si omitió ofrecer pruebas sobre hechos, aunque vos ya hayas hecho silencio. Ese es el tema. ¿Sí? Bien, entonces los hechos admitidos. Ya le dije la diferencia entre expresos y tácitos. ¿Sí? ¿Está claro? Segundo, hechos que no hay que probar o que están exentos de prueba. Los hechos presumidos legalmente. Los hechos presumidos legalmente. Cuidado. Cuidado. Hay presunciones legales de hecho y presunciones legales de derecho. ¿Sí? Presunciones legales de hecho y presunciones legales de derecho. Entonces, no hay que probar las presunciones legales como regla. También vamos a ver la diferencia entre cada una de las tres tipos de presunciones que hay. La última son las presunciones no establecidas por la ley, ¿sí? No establecidas por la ley. Tenemos establecidas por la ley, tenemos de hecho y de derecho, y no establecidas por la ley, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a leer el artículo 74 del Código Civil. Marcela, vamos, artículo 74 del Código Civil. ¿74? El Código Civil. Sí, del Código Civil. Sí. Domicilio legal. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales. 2 puntos. A. Los funcionarios públicos... Listo, no importa.
el domicilio legal de una persona. ¿Sí? La ley presume, hace una presunción legal que no admite prueba en contrario. ¿Sí? Esa es una presunción legal de hecho. Es decir, de que el hecho del domicilio importa que ahí son válidas todas las notificaciones. ¿Sí? Es una presunción legal que no admite prueba en contrario. Es decir, yo no podría decir, esta es mi casa, este es mi domicilio, pero no me notifiqué. No, la presunción es fulminante y no admite prueba en contrario. ¿Está claro? No hay ninguna duda. Es de hecho. De hecho. Una de derecho, pero que vamos a ver que aunque sea una presunción de derecho, puede admitir prueba en contra, es la que dice que a los 18 años adquirís capacidad para realizar actos jurídicos, todos los actos jurídicos. ¿Sí? Adquirís la mayoría de edad y con ello la capacidad para realizar todos los actos jurídicos. ¿Sí? Ahora, si yo pruebo la incapacidad, ¿se entiende? Entonces, es una presunción también que yo no debería probarla, no es objeto de prueba, sí es objeto de prueba en contra. O sea, acreditar la incapacidad. Yo les pongo un ejemplo. Yo presento un escrito representando a Roque, ¿sí? En tribunales, o patrocinando a Roque en tribunales, ¿sí? El juez no me va a preguntar si Roque es capaz o incapaz. Presume que es capaz. ¿Está claro? No me va a preguntar. No te preguntan. O no me pregunta si yo soy capaz. Presume que lo soy. Bueno, para acreditar lo contrario necesito prueba en contra. ¿Está bien? Prueba en contra. Pero no prueba para acreditar la presunción, sino prueba en contra para acreditar lo contrario. ¿Está claro? Para demostrar la incapacidad. Y el tercer tipo de presunciones, que son las no regladas o no establecidas por la ley, son las del artículo 163, inciso quinto del Código Procesal, que son aquellas que tienen que ver con una reflexión del juez que parte de un hecho conocido para resolver un hecho desconocido. ¿Sí? Es una ingeniería intelectual que debe realizarse. Vamos a leerlo, el 163, inciso 5, por favor. Arranco. Sí. Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener, inciso 5, los fundamentos y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Punto. ¿Sí? Entonces, las presunciones no regladas o no establecidas por la ley son las que crea el juez al momento de dictar sentencia, que parte de un hecho conocido para averiguar o concluir en la afirmación de un hecho desconocido. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos presunciones. Porque cuando veamos presunciones vamos a ver si las presunciones son un medio de prueba o no son un medio de prueba. ¿Sí? Hay toda una discusión respecto de eso. ¿Está claro? Los tres tipos de presunciones. Vamos al tercer tipo de hechos excluidos. Son los hechos notorios. ¿Sí? Los llamados hechos notorios. ¿Vieron cuando dices público y notorio? Público y notorio. Bueno, los hechos notorios. Son aquellos en los que hay un consenso general acerca de su existencia por parte de ciudadanos o de un ciudadano medio, por parte de un ciudadano medio, ¿sí? Medio, normal. Es un hecho cultural que se produce en una situación de tiempo y lugar determinada. Fíjense que el hecho notorio, hay unos ejemplos que son graciosos, ¿no? pero son interesantes para ver lo que es el hecho notorio. El hecho notorio no es que
lo conozcan todos, sino, como dice, el ciudadano medio, ¿sí? El normal lo pueda conocer, o puedas acceder a conocerlo. Hay un autor que pone un ejemplo y dice, la división del átomo es un hecho notorio. Bueno, la verdad que yo soy abogado y no sé mucho de la división del átomo. Claro, te dice él, pero si vos lees una revista especializada o lees cosas, vas a entender que es un hecho indiscutible que el átomo se puede dividir, ¿sí? Por eso dice, un ciudadano medio lo puede acreditar, ¿sí? Un hecho notorio es que un ciudadano medio lo puede acreditar y por eso no necesita prueba, ¿sí? Por eso no necesito probarlo, ¿no? Porque es de fácil acreditación ese hecho notorio, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que la velocidad de la luz es superior a la del sonido, es un hecho notorio. Es un hecho notorio, ¿sí? No hay muchas discusiones. Puede ser que alguien no lo sepa, pero no va a ser objeto de prueba porque es un hecho que ya está recontraprobado científicamente, ¿sí? Aunque yo no lo haya probado científicamente, ya está probado científicamente. Ahora, no se prueba el hecho que es notorio. Por ahí sí sería necesario probar la notoriedad. ¿Sí? Por ahí sí sería necesario probar la notoriedad. Si este hecho es un hecho notorio, por esto es notorio. No el hecho, sino la notoriedad del hecho. ¿Vieron cuando se dice, por ejemplo, que el Código Civil utiliza? Dice, padece una demencia notoria. Bueno, la demencia tal vez no sea objeto de prueba si es pública, pero la notoriedad de esa demencia sí, porque si alguien contrató sin conocerlo, ¿cómo sabe que esa persona es demente? ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí hay que probar la notoriedad, no el hecho en sí mismo. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien. Y la particularidad que tienen los hechos notorios que lo van a diferenciar del resto es que siempre, más allá de que no haya que probarlos, pero siempre deben ser alegados por las partes. Es decir, las partes lo tienen que introducir al proceso. No puede el juez convertir en notorio un hecho que las partes no alegaron, porque lo que estaría haciendo es colocando en mejor situación a alguna de las partes, dejaría de tener inmediación y estaría beneficiando a una de las partes. Entonces, solamente los hechos notorios se incorporan a un proceso cuando son alegados por las partes. Si no, no se incorporan al proceso. ¿Se entendió esto? Sí. Porque esto lo va a diferenciar de los hechos evidentes, ¿sí? Que son muy parecidos a los notorios, pero no necesitan ser alegados. No necesitan ser alegados. ¿Sí? ¿Está claro entonces qué es el hecho notorio? Vamos a pasar al hecho evidente. El hecho evidente, a diferencia del notorio, es aquel que no ofrece ninguna duda. Que no ofrece ninguna duda. Por ejemplo, de día hay más luz que de noche. Sí, eso sí, que es evidente. Lo saben todos, ¿sí? No necesitan alegarse. No necesito decirle al juez, mire, señor juez, esto fue de día y de día se ve más que de noche. No, ya sabe el juez o cualquiera sabe que de día se ve más que de noche, ¿sí? No hay ningún tipo de duda con eso. Entonces, esta es la diferencia entre el hecho notorio y el hecho evidente, ¿sí? Que el hecho evidente no debe ni siquiera alegarse. El juez solo va a hacer la reflexión sobre ese hecho que cualquier persona lo analizaría del mismo modo. ¿Está claro? Sin ningún tipo de duda. Consulta. Sí. No puede o no debe ser alegado por las partes. Puede no ser alegado por las partes. Puede no ser alegado, sí, obvio. No está prohibido alegarlo. No está prohibido alegarlo. No necesitas alegarlo. Nada de esto está prohibido. A ver, si yo ofrezco prueba sobre los hechos superfluos, y yo puedo ofrecer prueba, lo que va a hacer el juez me va a rechazar la producción, porque va a decir que no es objeto de prueba. Ahora, si yo los alego, es un problema mío. ¿Está claro? No hay problema. Vamos a otra categoría de hechos, que son los hechos normales. ¿Sí? Notorios, evidentes y ahora normales.
los hechos normales. El mismo ejemplo que les puse hoy. Yo presumo que una persona mayor de 18 años tiene capacidad plena. ¿Sí? Ese es un hecho normal. Yo no tengo que probar esa normalidad. Lo que habría que probar en todo caso es lo contrario, pero no el hecho normal. ¿Está claro? Yo me presento ante un juez y le digo, vengo a representar a Roque Altamonte, mayor de edad. Listo, no tengo que probar más nada. Con el documento pruebo la mayoría de edad. No tengo que decir que es mayor de edad y capaz. Y probar que es capaz, no. Lo que habría que probar es lo inverso. ¿Sí? El hecho normal es que la persona mayor de 18 años es capaz de realizar actos jurídicos. Lo anormal sería que la persona mayor de 18 años sea incapaz de realizar actos jurídicos. Eso es lo que habría que probar, no lo normal. ¿Está claro? Vamos a un tema, seguimos con esta cuestión de prueba, que no habría que probar las máximas de experiencia. Las máximas de experiencia. La máxima de experiencia es lo que el juez culturalmente, los conocimientos que el juez culturalmente adquirió por su experiencia como juez, pero también por su experiencia de vida. ¿Sí? Y que los aplica a la resolución de una causa y no tiene que probarlo. No tiene que probarlo. Vamos otra vez al ejemplo del auto. ¿Sí? Yo les puse el ejemplo cuando dije que había acuerdo de ambas partes en las alegaciones, que los dos decían que el auto iba a 150 kilómetros por hora. ¿Sí? La máxima de experiencia del juez puede llevarlo a afirmar en la sentencia que a 150 kilómetros por hora en un auto aumenta el riesgo de causar un daño. ¿Sí? No tiene que probar que eso es así. Es así. ¿Por qué? Y porque ya vio y resolvió 2.500 causas de daño y perjuicio, donde ve que si un auto choca a 20, la posibilidad dañosa es mínima. Ahora, si un auto choca a 150, la potencialidad dañosa es mucho mayor. ¿Sí? Esa es una máxima de experiencia, que es la que tenemos todos. ¿Sí? Vieron que dicen que es verdad, cuanto más grandes somos, más prudentes somos. ¿Sí? Bueno, esas son las máximas de experiencia. Porque no es que vos leíste algo, vos ya lo aprendiste, lo viviste. ¿Sí? Vos sabés que si salís con tus amigos y te tomás 2 cervezas, podés volver bien a tu casa. Ahora, si te tomás 20 cervezas, vas a volver doblado a tu casa. Y al otro día lo vas a pasar pésimo. Ya lo sabés antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque tu experiencia de vida te marca que bueno, eso no hay que probarlo. ¿Está claro? Son experiencias de vida. Y por último nos quedan los hechos de conocimiento privado del juez. ¿Sí? Los hechos de conocimiento privado del juez. Acá los dividimos en 2. Los vamos a dividir en 2, los hechos de conocimiento privado. Una cosa es que el juez haya tomado conocimiento de los hechos a través de sus sentidos. Es decir, la figura del juez testigo del hecho. ¿Sí? Si tiene conocimiento de los hechos en función de que fue testigo de ellos. Ese es un caso claro de excusación, donde el juez debe excusarse de entender en la causa. ¿Sí? Como se dice, como van a ver, el juez testigo. ¿Sí? El juez testigo. El juez que fue testigo del hecho no puede juzgar, porque él no puede decir en la sentencia, no puede fundar su sentencia diciendo yo estaba ahí, vi cuando lo chocó, y vi, no puede, porque lo que estaría haciendo es cumplir el rol de testigo y no de juez. ¿Está claro? Entonces, ya se aleja de la verdad objetiva ahí. No, se acerca a la verdad objetiva, pero de manera ilegal. Porque si fue testigo, él sabe cómo fue. Pero no puede fallar. Por eso, porque se aleja de la imparcialidad. No, pero digo con la obligación de que se excuse, te estás alejando de la verdad objetiva. O sea, si el juez lo vio, lo que debería hacer es... Si el juez lo vio,
y el juez lo vio, lo que debe hacer es excusarse y ser testigo en la causa, en el juzgado que le toque actuar. Eso es lo que tiene que hacer. Sencillito. Se excusa porque tuvo conocimiento directo de los hechos y se presenta como testigo o va a ser citado como testigo por el juez que entienda la causa. ¿Sí? A los activistas no estarían muy de acuerdo. Bueno, pero el derecho es así. No Y la puede- otra mecanismo de hecho conocimiento privado del juez es el juez perito. Por ejemplo, un juez que además sea ingeniero o que además sea médico. ¿Sí? Entonces, no es que realiza una pericia, no puede realizar una pericia, porque tampoco podría hacerlo, pero sí podría analizarla siendo juez, y no habría ningún problema en que lo haga. Porque acá su conocimiento en realidad le permite interpretar de mejor manera una pericia. No perjudica en nada la causa ni perjudica a ninguna de las partes, al contrario. Da mucho más certeza sobre el análisis que haga sobre el hecho. ¿Está claro? Lo que él no va a poder es introducir cuestiones que no están introducidas por las partes, pero analizarlas las va a poder analizar tranquilamente. ¿Se entiende? Él tampoco tiene que probar ese conocimiento porque es una cuestión interna del juez. ¿Está claro? Bueno, esos son los hechos y los hechos que no habría que probar. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Me los dicen, por favor? Para que no haya duda después. Los admitidos expresamente, los presumidos legalmente de hecho y de derecho, los notorios, el hecho evidente, los hechos normales, las máximas experiencias y los hechos de conocimiento privado del juez. Máximas de experiencia. De experiencia. Experiencia o experiencia. ¿Cómo es? Experiencia. Experiencia, sí, por eso. Listo. ¿Listo? Bien. No, y pueden ser, también es opcional que sean excluidos de la prueba los hechos alegados de rebeldía, los hechos no negados y los No, pero hechos negados esos son los admitidos. Son los admitidos tácitamente. Ah, entran como los admitidos dentro, claro. Claro, admitidos, yo dije, pueden ser expresamente admitidos o tácitamente admitidos. Son hechos admitidos tácitamente. ¿Sí? El artículo 60 y el 354. ¿Estamos hasta acá? Sí. Voy a dar un último tema hoy, porque 2:30 tengo otro Zoom, y además no lo quiero volver loco. Vamos a ver el tema de la prueba del derecho. El tema de la prueba del derecho. ¿Sí? Vamos a leer dos artículos. Primero vamos a leer el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. Marianela, léelo, por favor. ¿Cuál era? ¿El 1? El 1. ¿Vieron que hay códigos que hay que leer el artículo 1? Artículo 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos de los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la norma. Los usos, prácticas y costumbres cuando las leyes o los No, se te corta, Marianela, no. Oscar, a ver. Artículo 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Bien, ¿se acuerdan la costumbre? Preter legem, secundum legem y contra legem. La que está prohibida es la contra legem, ¿sí? Claramente no puede ser alegada, ¿sí? Las otras sí. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a leer
el artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Léelo, Oscar. El 375. 365. 375. Artículo 375. Poder conferido en términos generales y facultades expresas. No, del Código Procesal. Ah, del procesal. Bien. Artículo 375, Código Procesal. Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que se invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Entonces, tanto el Código Civil como el Código Procesal hacen una diferencia fundamental y central entre el derecho nacional y el derecho extranjero. Obsérvese igual que ambos son considerados derechos. ¿Sí? Porque hubo una discusión en el viejo Código de Vélez. Vélez, en una nota, creo que era al artículo 20, no me acuerdo, pero creo que era una nota al artículo 20 del Código de entonces, decía que el derecho extranjero era un hecho. ¿Sí? Que el derecho extranjero era un hecho. Así como la moneda extranjera no era moneda de curso legal, el derecho extranjero no era derecho para nosotros, sino que era un hecho. ¿Sí? Que alguna de las partes lo alegaba y por eso lo tenía que probar. ¿Sí? Lo alegaba y lo tenía que probar. Bueno, esto ya no funciona así. Ya no hay ninguna discusión respecto de que tanto el derecho nacional como el derecho extranjero son derechos. Son derechos. Ahora, el juez tiene la obligación de conocer el derecho nacional. El principio de que el juez conoce el derecho rige exclusivamente para el derecho nacional. ¿Qué es el derecho nacional? Derecho nacional, dice el artículo 1 del Código Civil, es la Constitución Nacional, los tratados internacionales que nuestro país es parte, las leyes, los decretos y hasta las ordenanzas municipales. ¿Sí? Porque son derecho argentino, son derecho local, son derecho nacional. Digo esto porque podría ser que un juez deba resolver, un juez de la Corte, supónganse, tenga que resolver una cuestión vinculada a tránsito sobre normas que se aplican en Mar del Plata, en materia de tránsito que dispuso el Consejo Deliberante. Entonces, ¿tiene obligación el juez de conocer esa norma? Y sí, al momento de resolver la causa tiene que conocer esa norma. ¿Sí? No puede alegar el desconocimiento de esa norma. Por ejemplo, ¿cuál es la máxima velocidad permitida en la Avenida Independencia? Que no tiene por qué ser la misma que la máxima velocidad permitida en la Avenida Independencia de Miramar, porque eso lo dispone cada municipio. Sin embargo, es derecho nacional, es derecho argentino, no hay que probarlo. Bastaría con invocarlo y el juez tiene la obligación de aplicarlo y de conocerlo. ¿Está claro? Ahora, con el derecho extranjero se avanzó bastante, fundamentalmente a través de tratados bilaterales, donde se empieza a conocer la aplicación de algunas normas extranjeras, la era de la continentalización en materia jurídica, esto de los bloques económicos globales, ¿sí? La Unión Europea, el Mercosur, donde empieza a haber normas que son comunitarias, ¿sí? Que ya trascienden nuestro derecho, deberían ya ser conocidas por los jueces también, ¿sí? Deberían integrar el principio de que el juez conoce el derecho. Pero en el artículo 377 del Código Procesal de la Nación se establece una figura muy interesante, se incorpora una figura muy interesante que quiero que la leamos. El 377 de Nación es el 375 nuestro, pero tiene un párrafo más, ¿sí? Que es el que quiero que lean. ¿Tienen un Código de Nación por ahí a mano? Oscar tiene. Sí. Bueno, el 377, por favor. Sí.
Código Procesal de la Nación. Carga de la prueba. 377. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Hasta ahí son iguales. Son iguales. El 375 y el 377 hasta ahí son iguales. Sí. Ahora viene el tercer párrafo. Vamos. Tercer párrafo. Si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no hubiere sido probada, el juez podrá investigar su existencia y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio. Sí. ¿Se dan cuenta que le da la potestad al juez de, aunque no haya sido probada el derecho extranjero por alguna de las partes, aplicarlo si toma conocimiento de él? Cuidado, no altera el principio de que el juez conoce el derecho nacional. No cambia eso. Lo que dice es que tiene la potestad de investigarlo aunque las partes no lo hayan probado. ¿Sí? Le da una facultad al juez en materia de acreditar la existencia del derecho extranjero. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Y, digamos, dentro del principio nubit curia, ¿no? ¿Puede aplicar el juez derecho extranjero respecto a un caso, ponerle que tenga que aplicarse? No forma parte del delegado? principio, el derecho extranjero no forma parte de ese principio. Bien, perfecto. Porque Pero si el las juez puede partes no le aplicarlo. pidieron la aplicación de ese derecho, él no lo puede aplicar. El extranjero, El extranjero. obviamente. Pero puede, por ejemplo, poner en una mejor posición a una de las partes. No la pone en mejor posición. Aplica el derecho. Porque toma conocimiento de él. Toma conocimiento de él. No está ni agregando pruebas, no. Está acreditando un derecho que existe, que es preexistente a la causa. Porque ¿Sí? tiene la característica como si fuera un hecho notorio también. O sea, que No, se puede acceder. y porque la prueba del derecho extranjero es cara también. Tengo que hacer traducción oficial, tengo que hacer certificación con la postilla de la Haya de documentos internacionales, tengo que certificar con el Ministerio del Interior. Digamos, no es que es una pavada probar el derecho extranjero. Tengo que probarlo. No puede ser que lleve un código francés y le digo este es el derecho extranjero. No. Tengo que probar que ese derecho extranjero que estoy invocando es auténtico. La autenticidad del derecho extranjero. A ver, si ustedes me hablan del Código Civil Español o de la Constitución Americana, ya la sabemos todo. ¿Sí? Ahora, el problema es cuando vienen y te plantean el derecho iraquí o el derecho iraní en materia de familia. Y dice, no, en mi país me puedo casar con 23 mujeres. Bueno, acá no. Bueno, pero hay que analizarlo eso. Si el tipo cometió un delito o no lo cometió, o estaba actuando. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, y es un derecho que no es conocido, no lo conocemos. Hoy, ¿Podría ser el caso de esta chica que, por ejemplo, el padre se fue con los 3 chiquitos, los sacó del país? Podría ser ese caso, hace un montón de años. Bueno, no, lo que pasa es que hay que ver cuál es el derecho aplicable ahí. Si el derecho argentino, los pibes son argentinos, se aplica el derecho argentino. Claro. Se aplica el derecho argentino, pero es difícil de... Si el matrimonio es argentino y el nacimiento es en Argentina, se aplica el derecho argentino. Sí, no, desconozco los No, hechos. el padre era de la otra nacionalidad y se lo llevó. El problema es que sí, acá lo ganó ella, pero allá no lo pudo Te aplicar. vuelvo a decir, hay que ver cuál es el derecho aplicable a esa relación. Yo no lo sé, no conozco la causa. Sí. Pero los casos son otros. Los casos son cuando una persona, un ciudadano de otro país, realiza un hecho con el convencimiento que ese hecho es legal porque en su país es legal. Ah, bien. Y acá no. Entonces el tipo cuando lo detienen dice, pero si esto está permitido. No, en el derecho nuestro no está permitido. En el mío sí. Bueno, pruébelo que está permitido en el suyo. ¿Se entiende? Ese sería el caso. Ese sería el caso. O, por ejemplo, que un juez, miren, ¿saben dónde va a pasar ahora? En la causa de Maradona. En la causa de Maradona, con el tema de la sucesión y de los bienes y contratos que hay en otros países y que fueron firmados con legislación de otros países.
¿Sí? Bueno, el juez va a tener que estudiar derecho extranjero ahí. ¿Se dan cuenta? Las partes seguramente lo invocarán, pero lo que me dice el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es que a partir de ahora, en ese tercer párrafo, el juez, aunque las partes no lo hayan probado, sí que lo hayan alegado. Claro, lo tienen que invocar sí o sí. Lo invocaron, pero no lo pudieron probar, puede, si él toma conocimiento de la existencia de ese derecho, puede aplicarlo igual. Bien. Le da una facultad piola al juez. Porque hoy ya el acceso a la información por acá es terrible. Y sí, o lo consultás por mail, lo consultás con un juez de allá, le decís, che, el Código Civil es así, y sí, o le mandás un mail a la embajada, y le decís, y sí, está bien, es correcto, y bueno. Digo, es más fácil acceder hoy al conocimiento de derecho extranjero que hace 100 años atrás. Claro. ¿Está claro? Bueno, dejamos acá hoy. El lunes ya empezamos con medios de prueba en particular. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre medios y fuentes de prueba. Bien. Bien. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, buena semana. Cuídense Gracias, que está terrible profe. el tema del COVID. Está bravísimo el COVID. Sí, sí. Gracias, profe. Chao, Diego. Chao. Gracias. Chao. Gracias, doctor.